la impaciencia e irritabilidad. Hasta que no leí esto hoy, yo siempre había compartido con Luis, con Gerardo, con Rosin y eso, que hay veces que uno tiene los niveles de tolerancia bien bajitos y el tema que me ha tocado pues es impaciencia e irritabilidad. Estos días estaba en el trabajo y me vino, lo compartí con mi hermano Gerardo. Llega un cliente con un loro y lleva el loro, pone el loro en el carrito y va caminando por la tienda, se para en un sitio y nos ponemos a atenderlo, un compañero y yo, y de momento el loro se baja del cajito con el pico, se aguanta de la canasta y se va a caminar por el pasillo de la tienda. Y yo, mira, el loro no pudo esperar, qué apurado está el loro. Y yo después de esto me puse a pensar lo que es la impaciencia. Eso lo podemos aplicar a nosotros, porque nos desesperamos por cualquier tontería. A veces a nuestros hijos le decimos, pon esto en tal sitio, y estando al lado, no lo ponen, se ponen a hacer otras cosas, y ahí uno empieza, pero si estaba al lado, ¿por qué no lo hace? Entonces nos impacientamos, y por ahí mismo, pues entonces viene nos irritamos. Y dice la palabra, pues que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay más de 100 versículos en la Biblia que nos hablan sobre la impaciencia. Y tengo aquí que dice, la irritabilidad e impaciencia, aunque pueden ser respuestas normales al estrés, se vuelven problemáticas cuando se convierten en un patrón constante, afectando la salud y el bienestar. La irritabilidad, una susceptibilidad a la frustración, la impaciencia y la hostilidad. La impaciencia, dificultad para tolerar las esperas o retrasos con una tendencia de que todo se haga en el momento. La palabra nos dice, en la Biblia nos dice, la palabra dice, la irritabilidad e impaciencia se presentan como contrapartes a la paciencia, y cuando nos irritamos y tenemos impaciencia, el resultado es que nos alejamos del Señor. Esa es una de las consecuencias, que cuando nos irritamos y cuando estamos impacientes, nos alejamos de los frutos del Espíritu, que son pues la mansedumbre, la paciencia. En Gálatas 5:27, 5:22 nos menciona eso. Pero la impaciencia también nos obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. La irritabilidad tiene consecuencias de la impaciencia. Y en la Biblia nos da ejemplos de personas que fueron impacientes, como Moisés, bajo la presión del pueblo de Israel, cuando golpeó la piedra para el agua, a la consecuencia de la impaciencia, no vio la tierra prometida. Saúl, por impaciente, hizo sacrificios que no le correspondían y Dios le quitó su reinado. El hijo pródigo, entre otros, pero el hijo pródigo pidió su herencia antes de tiempo y se fue, la malgastó y tocó fondo. Un ejemplo de paciencia, tenemos a Noé, que esperó sobre 120 años construyendo el arca. Abraham, cuando recibió el llamado del Señor, que cogió a su familia, a su esposa, y se fueron a caminar para hacer la voluntad que el Señor les había dado. Y por último, el último ejemplo que tengo es José, cuando estuvo preso, después que el Señor le reveló los sueños del copero y del panadero. Pasó tiempo que él permaneció preso, hasta que pues fue el tiempo del Señor que lo trajo para que pudiera revelarle los sueños al faraón. Y ya sabemos pues que el Señor lo puso
en gracia por la paciencia que José tuvo. En la palabra del Señor, la paciencia revela fe en el tiempo, la omnipotencia, el amor de Dios. La paciencia es un signo de inteligencia y sabiduría. La paciencia ayuda a controlar impulsos y a refrenar las palabras. O sea que cuando somos impacientes hacemos todo lo contrario. Como dicen por ahí, disparamos a veces de la baqueta y no estamos en nuestro pleno juicio. En la Biblia hay más de 100 versículos que hablan de esto. El Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Lucas 10:40, pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La impaciencia, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. El Salmo 1:19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es ejemplo de varios versículos. El autor del libro nos menciona que él tiene la dificultad auditiva y a veces su esposa le dice cosas y ella se impacienta porque ella piensa que no le escucha, pero es que no la entiende por la dificultad auditiva, y aunque él dice que tiene aparatos auditivos, no son la ayuda suficiente para eso. Y el autor pues nos da también los ejemplos que les mencioné algunos, cuando queremos que las personas que nos rodean, nuestros hijos y eso, queremos que se hagan las cosas y queremos ver respuesta inmediata. Y eso lo hacemos en nuestra vida personal y a veces en la vida espiritual. Queremos respuestas y tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos. Y cuando nos vemos con el agua hasta el cuello, pues entonces venimos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos saque por nuestra impaciencia. Que la clase de hoy nos ayude a tratar de seguir lidiando y que sea el Señor redarguyéndonos para alejarnos del pecado de la impaciencia y de la irritabilidad. Eso empezando por mí, como les dije, mis niveles a veces de tolerancia son bastante bajitos, pero pues que sea el Señor, su Espíritu Santo, obrando y redarguyéndonos cada día. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por el hermano Jorge, ¿verdad? Y por la introducción que nos ha dado en esta noche relacionado con el tema. Y yo estoy en el combo de Jorge también. Así es que estamos ahí. Mi hermano, es un pecado respetable, pero es un pecado. La impaciencia y la irritabilidad. Una cosa va unida a la otra. Y vamos a ver dentro de un momentito por qué Jorge estuvo ofreciendo unos ejemplos muy buenos dentro del contexto bíblico de personas que vimos claramente que perdieron la paciencia en más de una ocasión. Y vamos a ver las consecuencias de no tener paciencia. Y vamos a ver por qué es un pecado. Y aunque decimos pecados respetables, ya ustedes saben que el autor llama pecados respetables a aquellos que muchas veces como que pasan desapercibidos
y como que nosotros tendemos a justificar, ¿verdad? Pero sí nos ocasionan daño a nosotros y le ocasionan daño a los demás. Mire, dentro del contexto bíblico, la impaciencia se manifiesta de la siguiente manera. ¿Alguien me puede mencionar algunos de los atributos de Dios, rapidito, que son más significativos para usted? Lento para la ira y grande en misericordia. Rose. Soberano. Fidelidad. Soberanía. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero el Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué otro atributo usted entiende que va a tener relación con la impaciencia? No, misericordia. Sí. Dios es un Dios misericordioso. ¿Algo más? El amor. Dios es un Dios de infinito amor. Perdonador. Oiga, cuando usted cae en este problema, que es un pecado, ¿está dudando usted de la soberanía de Dios? ¿Por qué? Ya leyeron el capítulo y ya le dio tremenda introducción. ¿Por qué? Parte de la soberanía es que tenemos que dejarlo todo en sus manos. Al entrar en impaciencia, lo voy a hacer por mis propios méritos. Ajá. Ahí pues estamos faltando que no creemos que Dios lo va a hacer, porque le va a hacer por nosotros mismos. Correcto. Porque Él no puede. Porque Él no puede. Exacto. Entonces, ¿dónde está la confianza en el Señor? ¿Se dan cuenta? Una cosa no lleva a la otra. O sea, inmediatamente nos olvidamos de que Dios es soberano, de que Dios tiene todo bajo control, de que todo está en sus planes, de que a Dios nada lo coge por sorpresa, de que lo que te está pasando a ti me está pasando a mí. Ya Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dudamos del Señor, dudamos de la confianza que debemos tener en el Señor, no la tenemos, y tenemos otro problema: el tiempo. Nosotros queremos las cosas a toda hora, en todo momento y como nosotros lo queremos. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo de Dios? Muchísimos versículos bíblicos nos hablan que el tiempo de Dios es perfecto, que los planes de Dios son perfectos y son más profundos, son más abarcadores que los nuestros, que son mejores que los nuestros, que eso es lo que necesitamos. Pero cuando caemos en impaciencia, nos olvidamos de todo eso. Por lo tanto, la pregunta es, ¿todos caemos en eso? ¿Sí? ¿Nos sentimos bien con decir que sí? ¿Todos caemos en eso? Lo que pasa Yo es pienso como un alivio. porque depende. Ah, como que es un alivio decir, no, es que Zoraida también está en la misma. Y ya Jorge lo dijo y el pastor lo acabó de remachar, que él está en el combo también. ¿Nos sentimos bien con eso? Ahí no debiéramos. Ahí es donde está la verdadera confianza del creyente en el Señor, en los demás atributos que pusimos aquí, en que tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios lleno de amor, tenemos un Dios que constantemente es lento para la ira y grande en misericordia, porque hoy vamos a ver rapidito unos personajes bíblicos que el Señor los castigó fuertemente, los disciplinó fuertemente por esa razón. Ok, la definición de impaciencia del autor es excelente. ¿Quién me la puede leer? El significado de la impaciencia. Dice que es una fuerte sensación De molestia, por la falta. por la falta. Ajá. una falla que generalmente cometen los demás sin intención. Ajá. Oiga, esas últimas dos palabras, sin intención, es bien importante. Lo voy a poner ahorita, se lo voy a poner más difícil. Pero vamos a coger esa definición. Ahí dice bien claro que la impaciencia es una fuerte sensación de ¿qué? De molestia
por las faltas o fallas que generalmente cometen los demás, sin intención. ¿Y cómo se manifiesta inmediatamente esa impaciencia? Cuando perdemos la paciencia, ¿cuáles son las actitudes que manifestamos? Coraje, enojo. Y ese coraje y enojo se traduce ¿en qué? Hacia el otro. En ofensa, en un ataque. O sea, observen que el autor le está diciendo, oye, la persona sin intención ha causado una molestia en ti. Entonces, ¿cómo tú reaccionas? Atacándolo, palabras hirientes, humillándolo, etc. O sea, observen que nuestras reacciones inmediatamente cuando perdemos la paciencia, esa virtud que nos habla Gálatas 5:22 que mencionó Jorge, cuando perdemos esa virtud, mi hermano, estamos atacando, estamos hiriendo a otra persona. ¿Ven? Y en ese proceso, hace rato que pecamos. Desde antes de ofender a esa persona, desde antes de herir a esa persona, ya nosotros inmediatamente habíamos pecado contra el Señor. Siempre debemos ver el pecado y nuestras actitudes primero como un pecado contra el Dios. José, en todo el relato de José, está presente esa frase. José no quería pecar primeramente contra Dios, ni ofender a Potifar, ¿verdad? Cuando la mujer se insinuó a José. Pecado contra Dios. Ahora, mi hermano, ese es el significado que nosotros podemos darle desde el punto de vista psicológico, aunque Jerry Bridges lo trabaja muy bien. Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo podemos ver la impaciencia entonces? ¿Qué definición usted le daría desde el punto de vista bíblico? ¿Sabe que hay más de 5.338 referencias, ejemplos de impaciencia en los 66 libros de la Biblia? Es uno de los temas que más se trabaja y más se trata en la Biblia. Podemos tener muchísimos ejemplos de impaciencia. Le pregunto, ¿cómo lo podemos definir desde el punto de vista bíblico? ¿Qué es la impaciencia desde el punto de vista bíblico? Cuando no amamos al prójimo, falta de confianza. Lo primero que vamos a ver, y lo expliqué ahorita, rapidito, una falta de confianza. Totalmente. ¿Qué le pasó? Bien, a David cuando censó el pueblo, pecó contra Dios. Inmediatamente. ¿Qué le pasó a Saúl? Que fue uno de los ejemplos que mencionó Jorge. Bien, cuando ofreció sacrificios y no esperó por Samuel, inmediatamente pecó contra Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios inmediatamente lo desechó. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Amnón? ¿Recuerdan quién fue Amnón? Tamar, ¿recuerdan? La hermana, la media hermana. Amnón, hijo de David. Tamar, hija de David. Medios hermanos. ¿Y qué hizo Amnón con Tamar? Se enamoró. Tamar le dijo, espera pacientemente, habla con el rey, y el rey no me negará a ti, porque era la costumbre. Pero Amnón tenía que ir a hablar primeramente con su papá, que era el papá de Tamar, y era el rey, y haberla pedido a ella en matrimonio, pero no quiso esperar. ¿Y qué pasó? La ultrajó. ¿Y qué pasó luego? ¿Quién es Absalón? El hermano. ¿Y qué hizo Absalón?
vino y tomó en sus manos la justicia que su padre David no ejecutó. ¿Bien? Y él la tomó en sus manos y mató a su medio hermano. Vean, la impaciencia hace daño a los demás. La impaciencia trae unas consecuencias terribles. ¿Cuántas personas por ser impacientes han atropellado a un peatón y han tenido que sufrir las consecuencias en un tribunal? ¿Bien? Oiga, impaciencia. Vamos a ver muchísimos casos de eso. Ok. Cuando somos impacientes, psicológicamente, a mí me encanta hablar de la psicología para darle duro. ¿Bien? Y para luego llevarlos a la palabra del Señor y decirle, no todo el tiempo están equivocados. No todo el tiempo están equivocados. Porque la impaciencia produce lo segundo, que es irritabilidad. La definición sigue ahí. ¿Cómo la define Jerry Bridges? Molestia. Mal humor. Se pierde el control. Como dicen por ahí, nos ponemos brutos. Ajá. Sí. Sí, porque o sea, no razona. No razona. Malhumorado. Malhumorado. Ok. Nuestro hermano Geraldo va a hablar de eso próximamente. Mire, no de que nos ponemos brutos, sino que pero nos da ansiedad. Mire lo que ocurre. Estoy irritado. Cuando estamos irritados, ¿saben que el dominio propio hace rato que se perdió? Le pregunto, ¿y el dominio propio es una virtud del espíritu? Sí. Ajá, pregúntele a Hugo. Ajá, templanza. ¿Y qué ocurre? Cuando yo soy impaciente y me irrito, automáticamente esto hace rato que desapareció. Así es que pecado más pecado más pecado Es para desgracia. es igual a una desgracia eterna. Si no fuera por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, ¿estamos claros? Es como mentira. Usted miente y para justificar su mentira tiene que seguir mintiendo y le va añadiendo pecado tras pecado y más pecado. Vean entonces lo que le estoy diciendo. ¿Qué produce la irritabilidad? Ansiedad. No. Y ahora viene el golpe de suerte. No, no se le sube la presión, ¿verdad? Ira. Descontrol total. Nos fuimos de nuestro control. Perdimos todo. Perdemos hasta psicología. Perdemos hasta la capacidad para razonar como ser humano que somos. Dejamos de ser seres racionales. ¿Estamos claros? Por eso es la frase que dice que se ponen unos brutos. Eso es así. Contrario a la impaciencia, tenemos la paciencia. Es el antónimo. ¿Ok? ¿Alguien me puede dar una breve definición de lo que es paciencia o de lo que significa paciencia? Tolerancia. Hay muchos niveles de tolerancia. Esperar en el Señor, así se manifiesta, esperando en el Señor. Empatía. Razonamiento. Empatía. Oye, yo lo quiero llevar al Salmo 40. ¿Quién me busca el Salmo 40 por ahí? Me encanta el Salmo 40 cuando estoy hablando de este tema. Alguien que me lea los primeros 2 versículos del Salmo 40. Sí.
No, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Volvemos al primer versículo. Pacientemente. Espérate. Pacientemente. ¿Esperen qué? Entonces la paciencia envuelve esperar. Y da paz también. Ujú. Cuando usted manifiesta esta virtud, Gálatas 5:22, usted manifiesta esta virtud, usted lo que está diciendo, yo como cristiano, ¿en quién espero? En Jehová. Pacientemente yo voy a esperar en Jehová. ¿Por qué? Porque tengo la confianza de ¿qué? ¿Qué sigue? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque tengo la confianza en que mi Señor me va a escuchar y en su soberanía y en su voluntad Él me contestará. Escuche, confianza en el Señor. Por eso es que la paciencia es una virtud cristiana. Es un fruto, ¿verdad? Es fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no espero en mí mismo, yo no confío en mí mismo, yo confío y espero en Jehová. ¿Por qué? Porque Él va a escuchar mi clamor. Ahora, pásame el 2 ahora. Y mire lo que va a ocurrir. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ajá. Entonces, mire lo que David dice ahí. Como yo he esperado en Jehová y yo tengo confianza en Jehová, yo tengo la certeza de que Él me va a escuchar. ¿Y qué va a hacer conmigo? ¿Me va a dejar en el mismo lugar? No. David está diciendo, no, Él me va a sacar de ese lugar. ¿Estamos claros? ¿Cuándo? Yo no sé. A su tiempo. Al tiempo del Señor, porque esa es la voluntad de Él. Perfecto, ya lo saben. Porque es el tiempo perfecto. Porque los planes del Señor dijimos al inicio que son perfectos. Por lo tanto, ¿cuándo me va a sacar? Ahí sí que tengo que volver otra vez a la paciencia y esperar. Pero ¿qué ocurre? Como me estoy ejercitando en eso, poco a poco, eso surge. Porque el Señor lo ha puesto en nosotros. Lo que pasa es que no lo practicamos. Y lo que pasa es que muchas veces justificamos. No, eso fue un pequeño coraje. Y yo lo ofendí, pero yo voy y le pido perdón. Sí. Pero esto no es asunto de que cada vez la voy a coger como un punching bag a ella. ¿Sabes lo que es eso, no? Un saco. ¿Cómo saco? No, eso no es así. Eso es que yo tengo que pensar primero en que yo no la quiero ofender ni la primera vez. Oiga, las peores peleas de noviazgo es la primera. Porque ni la novia se lo esperaba que usted reaccionara de esa manera, ni posiblemente usted pensó que iba a reaccionar de esa manera hacia una persona que usted ama y que usted respeta. Mire, yo le tuve que pedir al Señor antes de casarme con esa bella dama que está ahí, que me enseñara a amar. ¿Y alguna vez he escuchado el testimonio? Porque yo no sabía amar. Yo fui abandonado por mis padres. Y yo no sabía lo que era amar. Cuando iba a nacer mi primera hija, que fue un milagro del Señor, yo tuve que irme nuevamente de rodillas. Señor, enséñame a amar a mi hija ahora. Enséñame a ser un buen padre. Yo sabía que el Señor lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque hay mandamientos y hay promesas para eso en la Biblia. Y yo le creo al Señor. En quien yo no creía ni confiaba, era en mí.
pacientemente esperé al Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña. ¿Sabe lo que significa eso? Puso mis pies firmes. ¿Viendo a qué? A la roca. Viendo a Cristo. Tú eres el que endereza mis pasos. Tú eres el que aclara mis pensamientos. Tú eres el que aclara mis emociones. Viendo al Cristo en todo momento. No confiando en mí, sino confiando plenamente en el Señor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solución. Soy impaciente. Señor, te presento este pecado. Ayúdame. Yo sé que yo tengo el Espíritu Santo. Yo sé que esas virtudes están ahí a mi alcance. Ayúdame a manifestarlas y ayúdame a vivir conforme a lo que dice tu palabra, a creerte a ti. No importan las circunstancias, porque tú siempre estás más allá de las circunstancias. Amén. Ejemplos de impaciencia en la Biblia. No le menciono algunos, pero ¿a quién se le ocurre algún otro ejemplo? Le dije que hay 5.338 referencias a impaciencia e impiedad en la Biblia. Clara, hermana Clara. Fue impaciente. Sara y con la sierva, con Agar. Con Agar. Abraham fue impaciente con Sara. Sara fue impaciente con Agar. Agar fue impaciente con Sara porque se burlaba de ella. ¿Lo recuerdan, verdad? O sea, fue una cadena. ¿Qué otro ejemplo recuerdan? De impaciencia. Pedro, prototipo del Nuevo Testamento, colérico, sanguíneo hasta lo último, violento hasta lo último, pero miedoso hasta lo último también. Porque sin Cristo estamos perdidos. Y todo lo que quiso hacer en su fuerza, falló. Hasta que abandonó a su maestro cuando le dijo que todo el mundo lo abandonaría y lo dejaría, excepto Nico Hernández. Y fue el primero que cogió. ¿Ok? Escucha ahora. Hay otros ejemplos bien interesantes. Sansón fue impaciente. ¿Quién más? Israel, prototipo Israel. ¿Cuántos se perdieron en el desierto? Vamos a ver, esto es historia bíblica. ¿Cuántos se perdieron en el desierto? ¿Todos los que qué? Todos los que entraron. De 20 años. Todos los de De 20 años o menos. 20 años o menos, 19 años o menos. ¿Ok? Todos se perdieron. ¿Usted sabe lo que es perderse? Sí, porque es que tenemos que aclarar esto. Morir sin salvación. Eso significa. ¿Estamos claros? O sea, esto no es un juego. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Impaciencia. Siempre tuvo dudas. Siempre tuvo dudas. En el desierto, veían que no se les desgastaba sus sandalias, Vieron la forma su ropa. de salir, la forma en que salieron, vieron todas las plagas. Vieron las plagas, vieron lo milagroso de su salida. Y de todos los que habían, solo 2 pasaron, de los originales. Pero fueron impacientes. Oiga, usted se imagina a Moisés dirigiendo más de 2 millones de personas por un desierto, protestando a cada segundo por todo. Inclusive, mire si fue tan grave esto, que Aarón, ¿qué hizo Aarón? Hizo un becerro. ¿Por qué? Porque Moisés lo acaba de bajar. Porque Moisés no acababa de bajar. Entonces, mire, pecado más pecado, la impaciencia y la irritabilidad, porque reaccionó bien difícil, lo llevó a ¿qué? A hacer el becerro. Y después cuando Moisés pregunta,
Entonces mintió. Fue por lo- El pueblo hizo Ah, no. Y volvió a lo de Eva en el huerto del Edén. No, y lo de Adán, los dos fueron. Y lo de Adán, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Pero hay otro ejemplo más. ¿Alguien más? Y con esto termino lo de la impaciencia, ejemplo de impaciencia. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre que vino de cazar, y llegó con hambre? Saúl. Y estaba su hermano, mire, haciendo un guisado ahí bien. Esaú. Una lenteja, aquí dice. ¿Usted sabe lo que vendió? Imagínate ¿Usted sabe lo que significaba eso? la posición que Dios le dio. La posición que Dios le dio. Tenía hambre, pero no justifica. Lo menospreció. ¿A quién menospreció realmente? Al mismo Dios. ¿Bien? Impaciencia. Lo llevo ligerito porque es que tengo poco tiempo. Me quedan 2 horas y media, así que... Ok, pero mire, Jorge lo mencionó. El hijo pródigo. ¿En qué consistió el pecado del hijo pródigo? Bíblicamente. ¿Cuál fue el pecado? De confianza, no confía en su padre. que se quería No confió en su padre. El orgullo, pastor, estaba todo muerto ahí. Orgullo. Quiere independizarse. Ujú. la impaciencia de saltar etapas. Exactamente, la impaciencia de saltar unas etapas. ¿Sabía el hijo pródigo como hijo menor cuándo le correspondía la herencia? ¿Lo sabía? ¿La ley era clara? Sí, lo sabía. ¿Pero qué quiso hacer? No, me tienes que dar la herencia porque yo me voy, yo no te aguanto más. ¿Ok? Ajá. No, yo nunca caería en eso con el Señor, decimos, de verdad que no. De verdad que no. Oye, Señor, tengo que tomar una decisión. Yo sé como cristiano que tengo que orar. Lo que pasa es que yo no sé cuándo tú me vas a contestar. Y yo tengo que tomar la decisión para ayer. Ajá. Tomé la decisión. Simplemente hice una oración relámpago a las millas. Vino la consecuencia. O, vamos a ponerlo en plural, consecuencia. Ajá. ¿Y quién tiene la culpa de lo que me pasó? Todo menos yo, que la tomé. ¿Le echamos la culpa a Dios algunas veces? Sí. Pero eso no fue lo que vimos desde el Génesis. Bien, venimos y le echamos la culpa al Señor. ¿Se dan cuenta que somos hijos pródigos también? O sea, sabemos que hay que esperar el tiempo de Dios. Oiga, mire, yo lo voy a hacer bien claro. La oración pierde efectividad por mi pecado, no porque Dios no contesta. ¿Me escucharon, verdad? Pierde efectividad por mi pecado, porque no confío, no espero el tiempo, porque totalmente desconfío de la soberanía y la voluntad del Señor. ¿Ok? Mi hermano, la impaciencia puede tener unas consecuencias terribles, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida diaria, en la interacción humana que tenemos con todos los demás. Y es importante cultivar la paciencia y luchar contra la impaciencia, confiando en el tiempo, en la sabiduría, en la soberanía, ¿verdad? Y mostrando confianza al Señor en todo momento. Ok. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de en qué momento usted ha perdido la paciencia? Cada rato.
Vamos, yo quiero que usted haga una introspección. Estamos delante del Señor. Señor, tú conoces los corazones de los hermanos aquí. Dígame un evento que le causa a usted impaciencia cada rato que ocurre. ¿Qué dice Jerry Bridges de la esposa con respecto al tiempo? Al tiempo. Que ella es lenta. Que ella es lenta. Ella se tarda más, vamos a Que suponer, ambos murieron. en arreglarse o lo que Ajá. sea. Y él se desesperaba. Él se desesperaba. Llegaban a tiempo, pero photo finish. Ella podía tomarse todo el tiempo que ella quisiera y él tuvo que aprender o yo ejercito la paciencia o formo una tercera guerra mundial todos los días en casa. O sea, mire qué sencillo, esto es sencillo y la esposa siempre gana. Mire lo sencillo que es esto. O usted quiere tener una tercera guerra mundial todos los días en su casa, o espera pacientemente por ella. Si llegan siempre a tiempo, cógelo con calma. Aprenda usted a manejar su ansiedad y no pasarle la ansiedad a ella, porque mire, las expectativas de vida para las mujeres son mayores que las de los hombres. Y algunos dirán, pues cojazos si nos matan. Para la fuerte. Oye, ¿usted no ha escuchado eso? Para la fuerte. O sea, las expectativas de vida de la mujer es mayor. ¿Y usted sabe por qué nos matan? Ahora viene. Porque nosotros no hemos sabido amarlas como Cristo nos ama a nosotros. ¿Y ahora qué dicen? Ay, que tiene que ponerse los patines como quiera, dice Jorge. Es porque Rosy no está aquí, pero está bien. Mire, mi hermano, Saluda a la cámara. la situación es la siguiente. Oiga, cuando usted hizo el juramento allí, en el altar, Lucy, ¿verdad? ¿Voy bien? ¿Qué usted juró delante del Señor y delante de todos los Un testigos? sí bien grande, un sí bien grande. Sí, lo prometo. No, que la iba a amar a ella ¿desde cuándo? ¿Y en todo? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Pero no Bien, definieron. en la abundancia y en la Pero escasez. no definieron cuál es la buena y cuál es la mala. Ah, no, lo que pasa es que nosotros no quisimos escuchar porque no nos convenía posiblemente escuchar. Miren, ¿en qué parte de la Biblia? Escuche bien lo que yo le voy a decir ahora. Esto es Biblia 101. ¿En qué parte de la Biblia dice que la mujer necesita mucho esfuerzo para amar a su esposo? En ninguna parte, ¿verdad? Todo es categórico, en ninguna parte. Donde único se hace una referencia y es para las ancianas, las mujeres ancianas, que enseñen a las más jóvenes a amar y respetar a sus esposos. Eso es lo único que es la Biblia. ¿En cuántas partes de la Biblia dice? Marido, ama a tu esposa, cuídala, protégela. Ajá, y ahora. ¿Se dan cuenta? Porque es un mandato para nosotros bien difícil. ¿Escucharon eso, Rose? Dije eso bien alto. Escuchen bien a Rose. ¿Para ella qué? Para ellas es el respeto y para ellos es el amor. Ujú. Hay que respetarla. Y ella nos va a respetar. Pero hay que amarlas. Hay que amarlas. ¿Ok? Y Jerry Bridges entendió eso. Jerry Bridges dice, para yo formar una guerra en mi casa todos los días, pues entonces, si llegamos a tiempo, no hay problema. Yo aprendo a manejar mi impaciencia. Voy más directo. Ok. Prueba de la paciencia cuando le violan sus derechos. ¿Usted siempre está dispuesto a defender sus derechos? Y la pregunta es ¿por qué estamos dispuestos a defender nuestros derechos? Si aún nuestros derechos, por amor al Señor, tenemos que renunciarlos. Oiga, la Biblia nos dice que tengamos en más alta estima a todos los demás. ¿Ok?
¿Y qué pasa con los cortes de pastelillo cuando vamos guiando? ¿O qué pasa cuando nos tratan injustamente? Injustamente. ¿O qué pasa cuando un compañero de trabajo se burla de nuestra fe, pero lo hace insistentemente? ¿Qué ocurre? Pastor, no hay problema. Mire, yo lo justifico bien rápido. Yo digo, pues mira, esto es una santa ira. Y el más espiritual dirá, no, mire, esto es una ira santa. En otras palabras, yo lo estoy justificando. Como él me ataca, pues yo lo voy a atacar también. Ajá. ¿De verdad? ¿Qué dice el proverbio con respecto a la respuesta? La blanda respuesta. Ajá, placa, quita la ira. ¿Ok? Y usted tiene, como dice Jerry Bridges, al final del capítulo, usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones que me encantan? Me encanta esos párrafos donde él habla de las dos opciones. Casi la última página. Que no tengo el libro aquí porque lo tiene mi hermana esposa. Lee eso. Según la Biblia, usted tiene dos opciones. La primera es que puede seguir el ejemplo de Jesús. Cuando le maldecía, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que busca con justicia. Primera de Pedro 2:23. En ocasiones, esta puede ser la única opción. Y la segunda es confrontar a la persona que continuamente es impaciente, con usted dándole ejemplo de sus reacciones de impaciencia. Pero debe de hacerlo una vez que haya resuelto el conflicto que hay en su corazón y pueda hablarle con calma, buscando el beneficio de ella. No solo para que usted viva en forma más placentera. Si usted lo hace de manera bíblica y la persona acepta lo que le dice, seguramente habrá mejorado su relación con ella. Véase Mateo 18:15. Okay. Usted tiene dos opciones. Si usted es discípulo, ¿qué hace el discípulo? Imita al maestro. Y usted va a imitar a Jesús. Si usted entiende que usted tiene la razón, la pregunta que me han hecho otras personas en otros contextos es, y entonces si yo tengo, ¿dónde están mis derechos? Ok, si usted entiende que usted puede razonar con esa persona, hable con esa persona con toda paciencia, con toda ternura, lo que los cristianos llamamos con gracia. ¿Ok? Si usted ve que usted no puede hablar con esa persona, regrese aquí y haga lo que hacía Jesús. ¿Es muy difícil hacer eso? Le pregunto, ¿es muy difícil hacer lo que hacía Jesús? No es difícil, lo que pasa es que nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta quedarnos dados. Aquí estamos. El El pecado. orgullo, entra el orgullo. Porque definitivamente aquí está el orgullo. Se complica. Ahí entra otro regalo. Oiga, ¿usted se ha preguntado alguna vez si David, si no llega a ser confrontado por el profeta, hubiese estado dispuesto a revelar su pecado tan pronto lo cometió? Pero el Señor amaba a David. Desde el principio lo hizo mal y siguió. Ajá. Hasta que hizo lo que no debía. Ok. Ese fue David. Edgardo. ¿Tiene el Espíritu Santo? Ahora sí. No tengo al profeta, pero tengo al Señor dentro de mi corazón. Y el Espíritu Santo me va a redarguir. Cometo pecado, el Espíritu Santo no me va a dejar tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Se va a inquietar, Me va a inquietar. Y me debe llevar a que este orgullo yo se lo lleve al Señor en oración
que sea crucificado por el Señor, que yo reciba su perdón y con su perdón la libertad. Y vamos desarmando poco a poco el pecado. Sé que tengo que corregir mientras voy conduciendo. Me molestan que me hagan un corte pastelillo. Señor, voy a coger el volante, voy a guiar. Que ese dominio propio que tú me has dado, que esa templanza, sea la que domine mis actitudes. Para que el mundo vea que yo soy discípulo. Para que el mundo vea a Cristo a través de mí. Señor, y que todo lo que ocurra, la gloria es para ti. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por estos hermanos, Dios mío, que están en esta noche aquí y aquellos que nos ven, nos escuchan a través de los medios tecnológicos. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y que siempre, Dios mío, podamos actuar conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos redarguya cuando no lo hacemos. Y que podamos vivir una vida como sabios, amándote sobre todas las cosas. Porque tu amor es incondicional. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén, amén. Nuestro hermano Hugo.